Saludos y bendiciones, queridos hermanos. Es un placer, como siempre, estar de nuevo con ustedes en esta serie de repensando o repasando el mensaje del domingo anterior que hemos titulado Confirmados en la verdad presente. Es una especie de que no olvidemos y que volvamos en esta semana a ver qué fue lo que se predicó el domingo anterior y así sacarle un poco más de provecho. Vamos a ver en el día de hoy acerca de la ayuda negada, la ayuda que le fue negada a Gedeón, como está escrito en Jueces capítulo 8, los versículos del 4 al 9, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Así dice la palabra del Señor. Luego Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres y, aunque estaban agotados, continuaron persiguiendo al enemigo. Cuando llegaron a Sucot, Gedeón les pidió a los líderes de la ciudad: por favor, denles algo de comer a mis guerreros. Están muy cansados. Estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián. Pero los líderes de Sucot les respondieron: primero captura a Seba y a Salmuna, y después alimentaremos a tu ejército. Entonces Gedeón dijo: cuando el Señor me dé la victoria sobre Seba y Salmuna, volveré y le desgarraré la carne con espinos y zarzas del desierto. Desde allí Gedeón subió a Peniel y una vez más pidió alimentos, pero obtuvo la misma respuesta. Así que le dijo a la gente de Peniel: cuando vuelva victorioso, derribaré esta torre. Hay un pasaje muy interesante en Proverbios capítulo 3, versos 27 y 28. Proverbios capítulo 3, versículos 27 y 28, donde dice el Señor: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Sucot y Peniel podían ayudar a Gedeón y a su equipo, porque el esfuerzo de ellos beneficiaba a todo el país. Los madianitas, amalecitas y otros con mucha frecuencia venían y asolaban a Israel. Esto lo hicieron por espacio de 7 años hasta que Dios levantó a Gedeón y a su equipo de 300 hombres. Ahora Gedeón necesita ayuda de su propia gente y esta ayuda le fue denegada. Entonces, cuando uno pudiendo hacer algo no lo hace, entonces hay graves consecuencias. Y probablemente la mayor o la primera de las consecuencias es un ataque de conciencia. Porque cuando se puede hacer algo y no se hace, entonces hay un ataque de conciencia. Sucot y Peniel, que eran comunidades bastante prósperas en producción de alimentos, pudieron haber ayudado a un hombre que estaba haciendo algo a favor de todos ellos. Porque durante 7 años ellos tenían que entregar todos sus beneficios a los amalecitas, madianitas y otros pueblos. Ahora que el reino de Dios, ahora que el sector de Dios necesita, ellos pudiendo hacerlo, entonces se están negando a hacerlo. Sucot y Peniel vieron a sus hermanos cansados. Y ellos no tenían que decir estamos cansados, porque era evidente. Cansados, sudados, agotados, sedientos, hambrientos, pero aún persiguiendo a los cabecillas del reinado de Madián, a Seba y a Salmuna, que se habían escapado de la batalla con 15,000 personas. Esto da a entender que estas personas pudieron haberse reagrupado y luego reatacar.
Entonces Gedeón estratégicamente decide perseguirlos, aunque están bastante agotados. Entonces aquí ellos piden ayuda a sus hermanos de Sucot y de Peniel, quienes lo ven cansados, sedientos, hambrientos, en una lucha de liberación nacional. Ellos podían ayudar porque tenían bienes, como acabo de mencionar, pero cerraron contra sus hermanos el corazón. Y como dije anteriormente, la primera consecuencia de la ayuda negada es el ataque de conciencia que no deja tranquila a la persona, porque pudiendo haber hecho algo, no lo hicieron. Aquí quiero insertar una cita de Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. Fíjate la franqueza con la cual habla Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, ese tipo de fe del que dice tenerla. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vaya en paz, caliéntese y sáciense, pero no le dan las cosas que son necesarias para ir en paz, para alimentarse y para calentarse, ¿de qué aprovechan esas palabras? Son palabras completamente vanas. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fíjese que tanto los moradores o los líderes de Sucot y de Peniel le dicen, vayan, capturen a Seba y a Salmuna. Y cuando ustedes vengan con las cabezas de ellos, entonces le vamos a dar lo que ustedes necesitan. Y uno se pregunta, o Gedeón se pregunta, o los 300 se preguntan, ¿ya para qué? Porque la ayuda la necesitamos ahora, no cuando hayamos capturado a estos enemigos saqueadores del pueblo de Israel. Entonces estos líderes, ellos pudieron haber hecho algo, mas sin embargo ellos no lo hicieron. Quiero insertar aquí otra cita bíblica que está en Primera de Juan capítulo 3. Los versículos 17 y 18. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Gedeón le dijo claramente, les informó, les argumentó por qué ellos tenían que dar esa ayuda. Nosotros estamos persiguiendo a nuestros enemigos, que son los enemigos de ustedes también. Nosotros estamos cansados. Dios está con nosotros, pero ustedes tienen que ayudarnos también. Ustedes tienen lo que nosotros no tenemos. Lo que ustedes tienen son bienes. Ustedes tienen agua, ustedes tienen comida y es lo que nosotros ahora necesitamos. Pero ellos cerraron el corazón. Mire, y leyendo a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 al 18, fue que llegó a la mente de nosotros como predicador el domingo anterior aquella gran escena de Abraham, que cuando sabe que su sobrino Lot, que era como un hijo para él, estaba dentro de los cautivos que fueron llevados, este hombre armó a 318 personas. Mira, más o menos la cantidad de personas que tenía Gedeón. Pero yo estoy plenamente convencido de que antes de ir tras estos enemigos para liberar al pueblo, incluyendo a Lot, su sobrino, él pasa por donde Melquisedec, que es el sumo sacerdote de ese momento y que al mismo tiempo es el rey en Salem, el nombre primitivo de Jerusalén. Y lo hace para pedir ayuda, dirección y cobertura de parte de Dios para ir a esta gran empresa. Entonces él va a hacer lo que 4 gobiernos juntos, aliados, no pudieron hacer. Porque es que cuando Dios está con uno, todo es posible, pero se necesita el concurso de los demás. Entonces cuando él va, él recupera todo el botín a todas las personas. Entonces cuando él llega de regreso, él viene a entregar las personas, los bienes y el dinero al rey de Sodoma.
El rey de Sodoma era una ciudad-estado bastante próspera, y él le dijo a Abraham: quédate con todo el dinero y solamente devuélveme a mi pueblo, devuélveme a mi gente. Mas sin embargo, Abraham hizo contabilidad y le dijo: aquí está todo el dinero recuperado, pero solo falta lo que consumimos en el camino, lo que consumimos en agua, lo que consumimos en comida. Mira los recibos aquí, descuéntalos de la totalidad, y yo no me tengo que quedar con tu dinero para que luego no digas que tú me enriqueciste a mí, porque a mí quien me bendice es Jehová. Con esto lo que le quiero dejar dicho es que cuando Gedeón y los 300 van pasando por Sucot y por Peniel, ellos podían ayudar con agua y con alimentos, porque lo que ellos estaban haciendo los beneficiaba a todos. Pero aquí viene la gran pregunta de Primera de Juan 3. ¿Cómo mora el amor de Dios en una persona que ve el esfuerzo de un siervo, de 300 colegas que están luchando por ellos? Y aquí es que nos recomienda la palabra del Señor: hijitos, no amemos de palabra, no amemos de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquellos en Santiago le dicen: Dios te bendiga, vete tranquilo, y pudiendo compartir los bienes que tienen, no se lo dan. Es decir, esas palabras son huecas, son vanas. Este amor no es verdadero, es un amor completamente fingido, completamente fingido. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que Dios, en el libro de Amós, en los primeros 3 capítulos de Amós, el Señor va mencionando pueblo por pueblo y le está diciendo por qué piensa castigarlos. Le dice: por 3 cosas, y por la cuarta no revocaré el castigo a este pueblo, a este pueblo, a este pueblo. Tal vez ahora no sean pueblo, pero puede que sean individuos. Por tal o cual razón voy a castigar y no lo voy a revocar a tal o cual persona, porque pudiendo hacer algo no lo hacen. Allí se destaca mucho el pueblo de Edom. El pueblo de Edom. Que Edom es el mismo Esaú, y Esaú es hermano de Jacob. Quiere decir que es un pariente de la nación de Israel, y esta persona, en vez de ayudar en su momento de aflicción, le colocaban un pie en el cuello. Entonces ustedes lo pueden leer en los 3 primeros capítulos del libro de Amós. Pero Abdías, que solo tiene un capítulo, que es un libro bastante pequeño, Abdías capítulo 1, versículos 10 y 11. Escuchen bien lo que dicen para uno pensar. Si nosotros estamos de parte del reino de Dios, si estamos de parte de los siervos de Dios, si estamos de parte de los temerosos de Dios, si nosotros estamos de parte de los mundanos. Escuchen bien esta palabra. A causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y será destruido para siempre. Cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los invasores se llevaron su riqueza y echaron suertes para repartirse Jerusalén, pero tú actuaste como un enemigo de Israel. Lamentablemente, Sucot y Peniel actuaron como aliados de Seba y de Salmuna. Actuaron como aliados de los madianitas y amalecitas, a los cuales por 7 años tenían que entregarle todos sus bienes. Ahora que el pueblo de Dios lo necesita, ahora que líderes como Gedeón lo necesitan, ellos se negaron. Entonces, cuando nos negamos a hacer algo por la obra de Dios, automáticamente nos ponemos del lado de los enemigos. Vamos a repensar, vamos a repasar este título de ayuda negada, fundamentado en Jueces, capítulo 8, versículos 4 al 9. Y que la intención nuestra, tanto de corazón como la acción, sea a favor del reino de Dios. Lo vamos a dejar aquí por el día de hoy, y de verdad que le damos las gracias a Dios porque nos brinda una oportunidad de llover sobre mojado sobre el mensaje que se predicó en el domingo anterior. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y hasta la próxima.